Buen día y llegamos al final de este ciclo. Hoy vamos a hablar especialmente sobre el perdón y la gracia que trae la misericordia de Dios. Y vamos a empezar con la página 224 del libro. Vamos acompañando cada capítulo con testimonios, con la intercesión de los santos y con la palabra de Dios que va trayendo luz y verdad con toda su misericordia a estas heridas tan profundas que vamos desentramando sábado a sábado. En esta página cito una palabra del Salmo 103. El Señor perdona todas tus culpas, sana todas tus heridas. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Salmo 103. Palabra de Dios, que promete perdonar todas las culpas, sanar todas las heridas, rescatar la vida de tantos sepulcros oscuros, fríos, vacíos, y te corona de amor y de ternura. Cuando abordamos estos procesos de sanación sabemos que abrimos puertas sagradas, por esto vamos despacio, pisando descalzos y delicadamente. Solo la fuerza del amor de Dios y a través de hermanos en la fe que van transmitiendo con infinita misericordia la verdad del amor de Dios, se pueden sanar estas historias de tanto dolor en un orden sagrado y perfecto, resignificando verdaderas historias de salvación. Y hay que hacerlo integralmente, ¿sí? Porque estas heridas tan profundas dañan la identidad de manera integral. No son heridas superficiales, ¿sí? Son daños profundos, con lo cual hay que hacer un trabajo minucioso, delicado y con mucha suavidad y profundidad. Bien, bueno, para hablar del perdón primero tenemos que hablar del rencor, ¿sí? Porque el perdón es el antídoto al rencor, la vacuna, como está tan de moda hablar en estos tiempos del COVID, la vacuna, el antídoto contra el rencor, que es el peor de los males, es el perdón, ¿sí? ¿Y qué significa el perdón? ¿Qué es el perdón? Per significa máximo y don, regalo. Es el máximo regalo que nos puede hacer Dios, porque costó y valió ni más ni menos que la vida de su único Hijo, de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesucristo muere en la cruz, entonces en estas heridas tan profundas que obviamente que cuesta perdonar o perdonarse o perdonarse muchas veces, no se puede hacer desde un perdón natural y humano, ¿sí? Cuando algo duele, cuando hay una ofensa, cuando algo ha lastimado, podemos perdonar. Pero cuando algo es tan profundo que divide la vida en un antes y un después, que desgarra la vida en dos, el gran terremoto, lo llamo yo, lo único que puede traer la sanación es el perdón sobrenatural, el don, el regalo del perdón. Entonces ahí no queda otra que abrirse para recibir la gracia. Muchas personas dicen, no tengo perdón de Dios, yo no me voy a poder perdonar nunca. Quizás vos no, pero Dios sí, Dios ya te perdonó. Y ahí dicen, Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar. Bueno, es abrirse a la gracia, abrirse a recibir la gracia y hacer un salto al abismo, un acto de confianza en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios todo lo perdona. Salmo 103. Dios perdona todas tus culpas, no algunas. Las que te parezcan a vos más suaves, las que no te parezcan graves. Dios perdona todas tus culpas, ¿sí? Es la gran diferencia entre Judas y Pedro. ¿Quién cometió el error más grave? ¿Quién cometió el pecado más grave entre Judas y Pedro? Para mí, Pedro. Pedro era el elegido. Pedro estuvo con Jesús en los momentos más importantes de su vida. Cuando elegía solo a 3 y no a los 12, Pedro estaba ahí. Y la roca
sobre el cual iba a cimentar toda su iglesia, todo su proyecto de salvación, era sobre Pedro. La elección más grande recaía sobre Pedro. Por ende, las 3 negaciones de Pedro son mucho más fuertes y graves y dramáticas que la traición de Judas. Las 3 negaciones de Pedro son 3 veces más dramáticas y graves que la negación y el error de Judas. Pero la gran diferencia es que Pedro creyó que la misericordia de Dios era más grande que su terrible error. Y al creer que la misericordia de Dios era más grande que su propio error, cae su soberbia. Pedro estaba muy seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo. Tuvo que caer para ver su limitación, para ver su finitud, para ver su pequeñez y aprender a ver de ahora en más en quién iba a poner su confianza. Después de las 3 negaciones empieza la verdadera conversión de Pedro, el verdadero camino de la santidad. Muchas veces, cuando se cae bajo, tan bajo, recién ahí empieza el verdadero camino de la santidad, que está unida irremediablemente a la pequeñez. No hay santidad sin pequeñez. Se necesita humildad, que como decía la doctora, la grande Teresa de Jesús, la humildad es ver en la verdad. Pedro, cuando asume su pequeñez, su debilidad y su error, se convierte y empieza su camino de santificación. Tuvo que pasar mucho para llegar a eso. De hecho, así termina el Evangelio sublime de Juan. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? 3 veces. Las 3 oportunidades que le da el Señor para reparar las 3 negaciones. ¿Sí? Al final de todo el Evangelio, el amor. Todo es para aprender a amar. Todo es para aprender a amar. Decidirse por el perdón es decidirse por una vida en el amor. Hayas hecho lo que hayas hecho. Para esto hay que asumir primero el rencor, el resentimiento. Si no se asume, ¿qué es lo que hay para perdonar? Muchas personas pasan muy livianamente, ¿sí?, el perdón. Dicen, sí, te perdono, sí, te perdono. No es justificar. El perdón no tiene nada que ver con justificar. Tampoco, obviamente, es negar aquí no ha pasado nada. Si aquí no ha pasado nada y doy vuelta a la página, no puedo ver el error, por ende no puedo aprender del mal cometido. No puedo corregir, no puedo reparar, no puedo cambiar, ni puedo ayudar a cambiar a nadie. Para perdonar hay que ver. Por eso hablamos una y otra vez de iluminar. Para perdonar hay que ver en la verdad. ¿Qué es lo que hay que perdonar? ¿A quién debo perdonar? ¿A quiénes debo perdonar? ¿Cuáles son los influyentes en ese error, en esa decisión? ¿A quiénes lastimé? ¿Quiénes me lastimaron? ¿Sí? Entonces, ¿qué es necesario perdonar? ¿A quiénes es necesario perdonar? Y no podemos cambiar el pasado, pero sí resignificarlo. Entonces muchas veces no sirve de nada quedar instalado en el porqué, que solo te lleva al pasado. ¿Es necesario ver las causas? Sí. Pero hay que atravesar. La pregunta más importante es el cómo lo voy a atravesar. Por eso Pedro, cuando le pregunta a Jesús cuántas veces debo perdonar a mi hermano, 7 veces, que sabemos que el 7 es simbólico y significa eterno, siempre. Y Jesús le dice 70 veces 7, le multiplica, ¿sí? Le dobla la apuesta por 70 veces 7, muchísimas veces más, infinitamente siempre. Porque el perdón necesita ver los influyentes, las causas, lo previo. ¿Qué fue lo que te llevó a esa situación? ¿Qué pasaba antes? ¿Sí? Ya sea que estemos hablando de heridas de abandono, de abuso, de aborto, esta triple A que fuimos desmenuzando, abandonos, desamparos, abusos, abortos, ¿sí? Esta triple A tan dañina que genera heridas tan graves, tan profundas, ¿sí? Lo previo, la prehistoria, antes de llegar a ese acontecimiento traumático, el durante,
el durante, ya sea que estemos hablando de abusos o de pérdidas gestacionales, y el después, porque cada uno de estos traumas, como decía, generan terremotos en la vida, un antes y un después, que si no se sanan a tiempo, van generando secuelas. Entonces las próximas decisiones, los próximos vínculos empiezan a embarrarse, a dañarse. Hay que hacer un trabajo integral que tiene que ver con el antes, el durante y el después. Por eso 70 veces 7. La herida que deja un aborto no es lo mismo a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 70, que en una pandemia, cuando se vive una situación límite de amenaza de muerte constante y permanente, ¿sí? Cada duelo, cada situación límite va abriendo otros anteriores. Entonces 70 veces 7, porque se va reeditando cada uno de estos traumas a lo largo de la vida de manera diferente. Por ejemplo, una persona que fue abusada, ¿sí?, a los 13 años, luego en su adolescencia, cuando empieza a elegir su pareja, por ejemplo, la sexualidad obviamente que va a tener connotaciones varias. Cuando quede embarazada, otros después cuando sus hijos tengan la edad en la que ellos fueron abusados, bueno, empieza esto que hablábamos del síndrome del aniversario. Entonces a la edad en que su hija, por ejemplo, tenga la edad en que ella fue abusada, o el varón, cuando se vuelva a repetir esa edad, se exacerban los miedos, se reviven los hechos, empiezan los flashbacks, las reminiscencias, las pesadillas, distintos síntomas, distintas secuelas. Cuando su primer hijo tiene un bebé, bueno, y así van pasando, por eso 70 veces 7. Cuando su hijo se pelea con la novia, o cuando ve que su hijo es violento con la novia, o que su hija tiene un problema de tal o tal envergadura, ¿sí? Entonces 70 veces 7, porque en cada etapa evolutiva estos traumas se van reeditando en sus múltiples consecuencias. Así como las raíces son muy variadas y podemos llegar a lo ancestral, también las consecuencias, si no son cortadas y subsanadas a tiempo. Por eso es muy importante el ver para poder liberar estos dramas tan profundos. La palabra de Dios dice, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando una persona confiesa, trabaja, elabora, libera estos males tan profundos, no solo ocurre la sanación para ella misma, sino para todo su entramado vincular, familiar y ancestral, y especialmente también para los que van a venir. ¿Es necesario hablar de esto con todos? Claramente que no, y no se puede generalizar. Depende de la edad, depende de la forma. Pero primero lo fundamental, de la forma de cada familia, ¿sí? Pero lo primero fundamental es que la persona pueda hacer el proceso de sanación. Una vez que la persona empieza a sanar, que son heridas muy profundas, entonces es 70 veces 7, se sigue, como las capas de la cebolla, se sigue. En cada etapa se va asimilando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Con quién hablarlo y con quién no, hay que ser muy prudente, muy prudente. Son situaciones delicadas y profundas, y por sobre todo íntimas, íntimas. Entonces no es para hablar con todos ni con cualquiera. Y con cada persona que se vaya hablando en tiempo y en forma, depende también de la edad y la particularidad de cada vínculo. Hablábamos en los primeros videos de memoria y salvación, de memoria y esperanza. Recordar es fundamental en el proceso de sanación. Por eso esto que estaba bloqueado empieza a ser iluminado gradualmente en un proceso, en un orden prudente y delicado, para poder empezar a armar la historia que estaba olvidada, negada, disociada, para que la luz que ilumine estos dramas tan profundos de las personas y las familias sea la luz del Espíritu Santo y desde el mismo corazón de Cristo Jesús, desde el mismo corazón de la misericordia. Pues la persona lo empieza a hacer de una manera acompañada, ¿sí? El perdón no invita al olvido. Sí, el perdón de Dios. Cuando Dios te confiesa
Lo dice en Isaías, ¿no? Él borra tus faltas, se olvida de lo que hiciste y sos una nueva criatura. Volvés a empezar lleno de gracia, de la gracia que necesitas para cambiar. Nosotros, los seres humanos, para cambiar, necesitamos recordar, porque nos permite aprender de los errores, ¿sí? No vuelvo a pasar por esa calle porque es oscura, es peligrosa, ¿sí? Recuerdo que esa calle era oscura y peligrosa y que la pasé mal y me dio miedo. Por eso no vuelvo a pasar por esa calle, recuerdo, para corregir, para cambiar la dirección y voy a ir por otra calle más luminosa, ¿sí? Entonces, perdón no quiere decir olvidar. Tampoco perdón es lo mismo que reconciliación, ¿sí? Es diferente. Estamos obligados, esto es muy fuerte, a perdonar. El Señor nos da el mandato, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es tremendo. Perdona, le estoy pidiendo al Señor que me perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que ahí hay una condición, si no perdono, no voy a ser perdonada. Yo misma estoy poniendo esa condición cada vez que rezo el Padre Nuestro. Esto es muy tremendamente fuerte, ¿sí? Entonces el perdón es una obligación, porque es el antídoto para la felicidad, para la sanación, para la salvación. Pero no es lo mismo que reconciliación. Si una persona me ha abusado violentamente, si una persona es muy tóxica, si una persona está enferma y no quiere sanar y me va a volver a dañar una y otra vez porque no quiere aprender, porque no quiere corregirse, porque no puede cambiar, porque no quiere cambiar, yo no estoy obligada a la reconciliación. Sí estoy obligada a amar y a perdonar. Y esto quiere decir amar, desear el bien, que siempre tiene que ver con la verdad, con lo bueno, con lo bueno. Eso es amar, no son sentimientos vacíos. El amor y el perdón son indivisibles. Y tanto el amor como el perdón son un acto de la voluntad, función superior del hombre, función superior del hombre. Son mucho más que sentimientos, ¿sí? Función de la voluntad, una decisión. Amor y perdón, indivisibles. No puedo decir que amo y no perdono. Y no puedo decir que perdono y no amo. Porque los dos buscan el bien en la verdad, ¿sí? Y son mandatos del mismo Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ese amor está aprobado hasta la muerte y muerte de cruz, donde derrama el don del perdón, indivisible. Y en esa misma cruz, el Hijo entrega su vida para reconciliarnos con el Padre. El Hijo entrega su vida para reconciliarnos con el Padre. Esa cruz es el sacrificio del perdón, la entrega máxima del amor. Y en esa misma cruz el Hijo nos entrega a su Madre. En Juan somos todos hijos. Cuando el discípulo amado lleva a María a su casa, todos nos hacemos hijos de la Madre de Dios. En Belén María dio a luz al Salvador. En la cruz María da luz a toda la humanidad y el Hijo la hace madre de toda la humanidad. La cruz reconcilia nuestra vincularidad. En la cruz es el nuevo parto de María para toda la humanidad. La nueva vincularidad. El Hijo nos reconcilia con el Padre. El Hijo nos entrega a su Madre. María nos acoge como hijos. La nueva vincularidad. Entregar al hijo perdido en un aborto. Perdonar al que ofendió, perdonar al que lastimó, perdonar al que abusó, perdonar al que presionó, perdonarse a uno mismo por los errores cometidos, por lo que no se supo, por lo que no se pudo hacer de otra manera, porque la conciencia estaba obnubilada, porque de esto no se hablaba, porque no se sabía. Tanto dolor, tanto arrepentimiento, que en la cruz tienen la oportunidad de resurrección.
la nueva vincularidad, padres, hijos, esposos, amigos, hermanos. De la cruz brota la nueva vincularidad, ¿sí? La nueva vincularidad. Ya no hablamos de restauración, hablamos de algo nuevo, vínculos nuevos para toda la eternidad. Y lo que viene después del perdón es este cambio en los sentimientos. Nunca esperes a sentir la paz, el amor, la alegría a nivel sentimental para decidirte a perdonar. Porque el perdón, como te dije recién, es un acto de la voluntad, es una decisión. Entonces, aunque estés enojado, aunque estés dolido, aunque todavía estés muy susceptible, muy vulnerabilizado, que no puedas dar el brazo a torcer, como se dice, porque ahí el orgullo viene a librar una batalla tremenda. Yo la llamo la batalla del ego, ¿no? Donde empieza el por qué a mí, el por qué me hizo esto, el no se lo merece, el no le voy a dar el brazo a torcer, si lo perdono me va a volver a lastimar. Bueno, un montón de mitos y falsas creencias que empiezan a librar la batalla del ego, y el orgullo empieza una batalla encarnecida, ¿no? En sangre viva, pero no la sangre redentora. La sangre deshumanizada y violenta que solo lleva a la muerte repetitiva una y otra vez. Entonces, la decisión del perdón. Sientas lo que sientas. Decido perdonar. Decido perdonarme. Y no con mis fuerzas, porque no puedo nada, ¿sí? Con tu gracia, Señor, con tu perdón, el que derramaste en la cruz. Recibo ese don porque yo no puedo. Pero sí tenés que quererlo, sí tenés que desearlo, tenés que abrirte a desear la gracia, decidir, ¿sí? La voluntad, que no es lo mismo que el voluntarismo, no es con tus propias fuerzas, no es voluntarismo, es el sacrificio de la voluntad, como Jesús le dice tantas veces a Sor Faustina, y en la Biblia también. Yo no quiero sacrificios ni holocaustos. Quiero misericordia. Ese es el sacrificio de la voluntad. Consagrarle nuestra voluntad al Dios de la misericordia, para que Él opere y derrame abundante misericordia sobre nosotros y sobre los que nos han lastimado. Entonces, elijo perdonar, decido perdonar. Y más aún cuando no puedo, porque ahí pido la gracia, pido el don del perdón. Recibo el don del perdón. Y con el tiempo, en un proceso, voy a empezar a experimentar los sentimientos de armonía, de alegría y el sentimiento del amor, ¿sí? Que es distinto al amor de la libertad, de la voluntad, de la decisión, ¿sí? Superior, don del amor, don de la caridad, ¿sí? Entonces recibo el don del perdón, para eso lo tengo que pedir. Y para pedirlo tengo que desearlo y quererlo y reconocer que no es con mis propias fuerzas, yo no puedo, por eso lo pido, lo recibo y después van a venir los sentimientos de alegría, de amor y de paz, ¿se entiende? Pero ya desde el mismo momento en donde te decidís a desearlo, a pedirlo y te abrís a recibirlo, ya la paz va a inundar tu corazón. Y ahí empezás con el camino de la verdad, por eso el libro termina con el mensaje del 5 de junio de 1986 de María Reina de la Paz. Queridos hijos, deseo que todos ustedes sean el reflejo de Jesús y así iluminarán este mundo sin fe que camina en la oscuridad. Deseo que todos ustedes sean la luz para todos y que den testimonio de luz. Queridos hijos, no están llamados a la oscuridad, están llamados a la luz. Por lo tanto, vivan la luz con toda su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado, ¿sí? Y en las palabras, gracias a vos, Mamá María, por llamarnos y elegirnos. En las palabras finales de este libro, que empiezo con la palabra de Job 42:5, el final de Job, que tanto sabe sobre el sufrimiento y el dolor, dice: yo te conocía solo de oídas, Señor, pero ahora te han visto mis ojos. Palabra de Dios.
Yo te conocía solo de oídas, Señor, pero ahora te han visto mis ojos. Al acompañar estos milagros de transformación, de restauración, de resurrección, soy testigo privilegiado del obrar de Dios, de las maravillas que hace Dios. Las heridas profundas en la filiación que vamos desentramando en el libro se tejen en los laberintos que quieren llegar a la verdad, ¿sí? Y en la verdad brilla la luz. Y no es ni más ni menos que la luz de la misericordia, dejándonos amar por esta verdad que nos llama y nos ama profundamente. Bueno, espero, deseo y rezo para que podamos resucitar, no solo en la vida eterna, sino ya desde acá, desde ahora, desde este presente. Y como me decía una paciente esta semana, por primera vez en la vida me siento una. Antes estaba dividida en 1000 pedazos, descuartizada en 1000 pedazos. Y no estaba viviendo presente, ¿no? Estaba sin estar, vivía sin vivir. Me siento una, me siento íntegra. Ella logró armar el rompecabezas de su historia. Como la samaritana en Juan capítulo 4. Y así termina el libro, estoy spoileando un poco el final. Ese proceso de búsqueda, de encuentro a la verdad que hace el Señor con la samaritana en el pozo de agua. Ella había ido a buscar agua, en la hora del máximo calor. Y el mismo Jesús le dice: tengo sed, dame de beber. Como en la cruz, tengo sed. Como a Madre Teresa, tengo sed. Hoy te dice a vos y me dice a mí: tengo sed. Sed de amor, sed de amar, sed de que vivan en el amor. Estas heridas profundas velan la vida y no dejan descubrir el llamado a vivir en el amor, en la plenitud del amor. Jesús se encuentra con la samaritana y en un diálogo sumamente delicado y prudente empieza a develar su verdad. Y ella empieza a descubrir que está frente a alguien que es alguien más, con mayúsculas. Eres el profeta, eres el Mesías esperado. En este diálogo sincero y profundo, ella empieza a descubrir al Mesías. Y esta persona que llegó siendo la nada misma, creyéndose la nada misma, empieza a descubrir su valor, su identidad, el sentido de su vida cuando se deja mirar por la misericordia, por la verdad de la misericordia. No es negando que se llega a la luz, es viendo en la verdad y asumiéndola a los ojos del único que puede dar sentido al ser. Esta samaritana que fue a buscar agua a la hora del mediodía, del máximo calor, porque era la hora donde no iba a haber nadie, para que nadie la vea, porque era pecadora y no podía ser vista. Esta mujer pagana, esta mujer pecadora y mujer y de Samaria, que era menos que la nada misma, es tal la transformación que tiene al ser mirada por la gracia, al ser descubierta por la gracia, al ser revelada por los ojos de la misericordia, que sale corriendo a su pueblo a anunciar que se ha encontrado con la verdad. Y esta verdad le trae nueva vida, no solo a ella, sino que a través de ella a su pueblo entero, porque ella anuncia y van todos a verlo, y al verlo creen. Cuán grande habrá sido la transformación que tuvo esta mujer, que de creerse la nada misma toma valor para ir a anunciar esta transformación que ha ocurrido en ella. Y cuán grande ha sido, evidentemente, esta transformación, que de tenerla por pecadora, por desprecio total y por la nada misma, hay algo en ella que se ha cambiado y le creen. La herida en la confianza empieza a ser
restaurada. Y al verlo, creen, esta persona ha sido transformada y gracias a esta transformación ocurren muchas más. Estamos vinculados, entramados, como en un gran telar, ¿sí? Biológica, psicológica, espiritualmente. Necesitamos ser muchos más los que anunciemos la esperanza y la buena nueva de que el cambio es posible, de que la sanación es posible. Muchísimas gracias por haber compartido estos videitos. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta la próxima. Iluminando heridas profundas. Un camino de sanación y misión. Una invitación a sumergirnos en un proceso de restauración personal y familiar.